Bueno, como curiosidad, esta imagen, esa marquita de ahí que he señalado, esos cuadraditos en color, significa que es una imagen generada por la DALI, que es esta aplicación que ya está obsoleta y anticuada, porque ya ha sido superada. Pero vamos, es una curiosidad, porque no voy a hablar de eso. Y esto puede resultar un poco desconcertante, ¿no? Como para empezar esta charla. Es un libro de espiritualidad que yo leí en mi juventud y la gente de mi generación, supongo que muchos lo habrán leído, quizás no todos los presentes en la sala, pero posiblemente sí, muchos de ellos. La vida interior de Joseph Tissot, ahí encontré 3 portadas diferentes y supongo que hay muchas más, ¿no? Me resultó muy curioso, además, esta de aquí, ya muchos lo habrán reconocido, una banda de Moebius. En este libro, ¿no? No sé cómo se les ocurrió a los autores, a los editores de La vida interior en castellano, de poner ahí una banda de Moebius, no sé, el interior y el exterior, no sé qué les pasaría por la cabeza, ¿no? Y yo he recordado desde que lo leí, este texto, no, evidentemente no lo recordaba literalmente, ¿no? Pero lo busqué para preparar esta charla. Lo voy a leer, va a ser lo único que lea, la única transparencia con mucho texto. Yo estoy obligado a procurar la gloria de Dios, es el fin esencial de mi vida, las criaturas me han sido dadas para esto, pero entre las criaturas hay unas que procuran la gloria de Dios más que otras. Si no quiero que mi conducta no sea más irracional que la del más inepto comerciante, debo escoger las criaturas que más procuran la gloria de Dios. Si no me cuido de elegir aquellas que me son más útiles para este fin, voy claramente contra la razón y contradigo con mi conducta el principio fundamental de mi existencia. Si quiero poner en este negocio el único esencial, el cuidado y exactitud que los hombres ponen en sus negocios materiales, debo hacer distinción entre las criaturas y escoger aquellas que procuran más la gloria de Dios. Esta elección de lo más perfecto es el acto propio de la santidad. No voy a comentar este texto ahora, lo dejo para que, si hay ocasión, si sirve de algo, que vaya madurando un poco, lo vayan digiriendo durante la charla, lo comentaré, volveré al final sobre este texto y explicaré por qué lo pongo y además como portada de la presentación. Aquí lo dejo por ahora. Bueno, entonces, la charla es Lecciones éticas de la inteligencia artificial, que no es, insisto en esto, no es lo que nosotros queremos enseñar a la inteligencia artificial, si es que le pudiéramos enseñar algo, o cómo queremos diseñar inteligencia artificial ética. No es eso, es lo que la inteligencia artificial nos enseña. Por eso ponía antes la imagen de un robotito dando clase, ¿no? Evidentemente alguien podría enseguida pensar, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial no nos enseña nada, ¿no? Piensen que podría ser lecciones éticas de las bacterias, lecciones éticas de los motores de avión. A lo mejor resulta que sí podemos aprender algo, eso es un poco el contexto, ¿no? El título, ¿no? A lo mejor podemos aprender algo de las bacterias o de los motores de avión. Por eso es comprenderlas para comprendernos. Este señor Mitchell Waldrop ya escribió en 1987, no es un escritor de ciencia ficción, este señor tiene un doctorado en física y luego fue periodista científico de revistas como Science y otras de ese nivel. Y en 1987, cuando sobre ética e inteligencia artificial se hablaba fundamentalmente o se escribía fundamentalmente en la ciencia ficción, escribió esto. El esfuerzo por comprender la ética de las máquinas puede resultar inestimable no solo por una cuestión práctica, o sea, para fabricarlas, sino por sí mismo. El esfuerzo por dotar inteligencia a los ordenadores nos ha llevado a mirar en lo más profundo de nosotros mismos, para comprender qué es realmente la inteligencia. Del mismo modo, el esfuerzo por construir máquinas éticas nos llevará inevitablemente a mirar en nuestro interior y reexaminar nuestras propias concepciones del bien y del mal. Eso es lo que me interesa en este momento, en el día de hoy. Esas son las ilustraciones originales del artículo de 1987. Bueno, pues esta es la primera lección. Es una lección bastante fácil, la verdad, porque todo el mundo habla de sesgos de discriminación y mayoría. Seguro que lo han oído hablar de esto. Hay muchos sesgos que salen siempre, yo no los voy a mencionar porque no quiero caer en lo políticamente correcto, pero hay un sesgo del que nunca habla nadie, por ejemplo, el sesgo contra los feos, ¿no? Dice, no, parece que no. Los feos también sufren un sesgo, una discriminación, los feos y las feas, y si no, bueno.
Eh, entonces, pero claro, tanto se habla de los sesgos de la inteligencia artificial, entonces yo pregunto a la gente, ¿y qué es un sesgo? ¿Y por qué es malo un sesgo? ¿Es mala toda discriminación? Es que nosotros nos pasamos la vida discriminando. Discriminar es distinguir, es cribar, de ahí viene discriminar, de donde también viene criterio y vienen otras muchas palabras con esa raíz, ¿no? CRI, CRI. Separar. El profesor que aprueba a unos y suspende a otros está discriminando. ¿Y es qué pasa? ¿No tiene que discriminar? Claro que tiene que discriminar, claro que tiene que distinguir, claro que tiene que separar. Entonces, esa pregunta de discriminar, de pesar, de comparar, a los que se quejan continuamente de los sesgos, lo que hay que decirle, bueno, pero ¿por qué los sesgos son malos? Y enseguida, debería, una especie de método socrático, ¿no? Deberíamos ser capaces de extraer, bueno, claro, no todo sesgo, sino los sesgos injustos. Entonces, claro, eso nos lleva a la pregunta, ¿y qué es la justicia? ¿Qué es una discriminación injusta y qué es la justicia? Por eso digo que esa cháchara, perdón por la palabra, ¿no? Sobre los sesgos o contra los sesgos, la podemos aprovechar para ir más al fondo y decir, ¿qué es la justicia? ¿Por qué hacemos determinadas fórmulas para calcular la nota que va a obtener un alumno o el interés que vamos a poner a una hipoteca o no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Por qué decimos que determinadas decisiones son justas y otras injustas? ¿Por qué hay discriminaciones que no se deberían tener? Entonces, me parece que es cuando nos esforzamos, nos preocupamos por implementar sistemas automáticos de decisión más o menos basados en inteligencia artificial y queremos evitar que los ingenieros, los políticos, los legisladores, toda la gente que está a cargo del desarrollo de estos sistemas quieren evitar determinados sesgos, podemos aprovechar esa pregunta para decir, bueno, ¿por qué hay que evitar unos sesgos y a lo mejor otros no? ¿O dónde está esa diferencia? Porque no es la misma noción de sesgo, sino en el fondo es la noción de justicia. Por eso hablar de sesgos nos lleva a hablar de la justicia. Por lo tanto, nos lleva al corazón de la ética. Por eso digo, es un razonamiento relativamente fácil y es una lección, pienso que es relativamente fácil de la inteligencia artificial, ¿no? Que nos enfrenta con este problema, con decir los sesgos y las mayorías, ¿no? Es que no es simplemente lo que diga la mayoría. Toda persona que habla contra los sesgos lo que está diciendo es, cuidado, no basta conseguir a la mayoría, porque si la mayoría está excluyendo, si la mayoría de los peones excluye a un peón, eso sigue estando mal, aunque sea la mayoría. Entonces, estoy convencido de que el auditorio de la sala no es nada partidario de que las decisiones éticas se tomen por mayoría, pero hay mucha gente que aparentemente toma esa visión acríticamente, que son las cuestiones de la mayoría, y entonces enfrentarles. O sea, defiendes la mayoría, pero te quejas de los sesgos. O sea, ahí hay una contradicción. Entonces, de esa contradicción podemos sacar una lección, ¿no? Bueno, hay otras lecciones que son un poco más difíciles, lo siento. Bueno, la conclusión, la lección puesta sin palabras sería, la ética no es un juego de imitación. O sea, tener un comportamiento ético no es hacer lo que hace la mayoría, evidentemente. Bien, entonces, cuando nos planteamos cómo implementaríamos la ética en la inteligencia artificial, bueno, en general, ¿no? Cuando uno se plantea un curso de ética, podemos pensar en tres versiones rivales de la ética, especialmente en la ética occidental, ¿no? De la cultura occidental. Pero cuando pensamos en la inteligencia artificial, claro, lo que nos planteamos es si la ética es una función computable, si se puede programar. La preguntaba en serio. Es que hay gente que se la plantea en serio. Yo me la planteo en serio, pero no exactamente para hacer esos programas, ¿no? Sino para darle vueltas, ¿no? O sea, es que creo que la pregunta hay que planteársela en serio. Entonces, pues esas tres versiones son la del utilitarismo, el haz lo que más te convenga, el cumple tu deber, el deontologismo, y sé un caballero. El caballero Jedi, la ética de la virtud. Entonces vamos a ver qué podemos sacar de cada una de estas tres versiones. Respecto al utilitarismo, pues este señor Jeremy Bentham, pues inventó, ni más ni menos, normalmente la gente sabe, los que saben un poco del utilitarismo saben que Bentham y Stuart Mill, vale, pero no solo eso, sino que Jeremy Bentham inventó el cálculo felicítico, que lo llamó así, y definió esa función,
que viene dada por 7 variables. 7 variables que caracterizan un determinado placer o circunstancia o situación que produce felicidad. Intensidad, duración, ¿no? Entonces, H, que es medida, 7 variables, medido en hedones, ¿no? De ahí viene, claro, medida de placer, ¿no? El placer. No me estoy inventando nada, ¿eh? Esto es lo que dice Jeremy Bentham. Entonces, la función H es una función de esas 7 variables. Él no dice cómo es esa función. Escribí hace un tiempo, en mi blog de divulgación, por cierto, hablando de cómo podría ser esa función y los problemas que implicaría intentar maximizarla, porque claro, se trata de maximizarla, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos esto en serio. Vamos a intentar maximizar esta función. Vale, pero dejando esa cuestión, esto plantea una serie de problemas respecto a si se puede o no calcular la felicidad, que lo voy a plantear así. No sea X una determinada acción que yo me estoy planteando. No es una acción todavía ejecutada, sino es una acción que yo me estoy planteando. Sean P de X las consecuencias computadas, predichas de dicha acción. Ya es mucho suponer que podemos predecir exactamente el comportamiento. Tenemos una cierta capacidad de predicción. Pues si hay un atasco en la M50 por la lluvia o lo que sea, podemos predecir que la afluencia va a ser un poco menor. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Algo podemos predecir, pero bueno, no es el tema del que quiero hablar. No es supongamos incluso que pudiéramos hacer una predicción perfecta y exacta de las consecuencias de la acción X. Entonces, el utilitarismo y el consecuencialismo lo que pretende es que nosotros decidimos en función de las consecuencias predichas, ¿no? Entonces, sea D, decisión, de la acción adoptada en función de las consecuencias previstas. Entonces, D es una función de P de X, ¿no? D de P de X. Supongo que los profesores de álgebra estarán encantados con este discurso. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces X quiero igualarlo a D de P de X. O sea, la acción que yo estoy pensando en ejecutar, la computo como una decisión a partir de las consecuencias predichas de X. ¿Vale? Bueno, pues resulta que esto en general no es computable. Nos metemos en teoría de la computación, esto no es computable, no es decidible. Manuel Alfonseca, que no sé si nos estará viendo, porque está supuestamente inscrito como online, tiene un artículo donde esto lo desarrolla a su manera. No estoy reproduciendo exactamente su argumento, pero ahí coincidimos, ¿no? El problema del daño no es computable. Él habla del harming problem, que es un poco juego de palabras o resuena al halting problem de Turing. ¿Y por qué? Para dar una idea intuitiva, no voy a desarrollar el teorema, pero voy a dar una intuitiva de por qué. Pues simplemente porque para resolver esto tendríamos que despejar la X para resolver la ecuación. Entonces, claro, si d de p de x fuera una función lineal, pues es muy fácil despejarla, ¿no? Si x es igual a x más 1, pues al final, pues bien fácil despejarla. Pero claro, es que x, o sea, esas dos funciones pueden ser cualquier tipo de funciones. Pero no es solo es más complicado que eso, no es solamente una cuestión. Esto es simplemente para dar una idea intuitiva de por qué puede no ser computable X. En el fondo es, claro, si las consecuencias de lo que yo voy a hacer influyen en la decisión de la acción que voy a hacer, entonces cambio mi decisión de la acción que voy a hacer, eso influye en las consecuencias, y Manuel Alfonseca y sus colaboradores lo demuestran a partir del teorema de Turing, del problema de la parada de Turing. Es un asunto muy interesante, que en el fondo dices, bueno, vale, muy bonito lo del cálculo felicítico, pero no sirve. Entonces, claro que hay que tener en cuenta las consecuencias. Esto no es decir, el utilitarismo, es que no hay que tener en cuenta las consecuencias, claro que hay que tenerlas. Pero no de la forma que pretende el utilitarismo, no con una especie de rigor matemático que no es ningún rigor, que es una quimera, que es una tomadura de pelo. Con perdón. Bueno, hasta aquí mi crítica a esta pretensión de calcular la felicidad y, por lo tanto, a Han Solo. Vamos a ver qué pasa con la ética normativa o la ética deontológica. No digo yo que el señor Immanuel Kant lo formulara exactamente así, pero hay gente que sí. Hay gente en inteligencia artificial que trabaja en ética de la inteligencia artificial que sí lo plantea de esta manera. De hecho, esa frase, la acción moral es la acción en conformidad con las normas morales, es una frase literal de un artículo que no está citado aquí, ¿no? Pero más o menos un poco en la línea de la ética deontológica. Es importante, normas morales entendidas como enunciados universales, o sea,
sea una acción que cumple tales condiciones, ¿no? Entonces, está permitida o está prohibida, y entonces una acción que sea conforme con esa norma universal, es como decir, sea un número, es par, pues entonces hago esto, no es par, es primo, o sea, esta ecuación, esta función es derivable, no es derivable, en ese sentido, ¿no? De enunciados universales. Hace unos años, dando el curso de ética para ingenieros en Chile, pues un alumno, Tomás, expresó una idea y luego Dietrich le puso expresión gráfica, ¿no? Porque decía, claro, es que esto de la norma universal, claro, decir no mentirás es una norma universal, ¿no? Entonces, cualquier acto que sea una mentira queda englobado en el enunciado de la descripción de mentira, por lo tanto, ¿no? Entonces, no mentirás es una norma universal. Claro, pero no mentirás los jueves de 5 a 7 también es una norma universal, ¿no? Porque también es una norma abstracta que se aplica a cualquier posible acción que la categoriza como mentir los jueves de 5 a 7 o no, por lo tanto es una norma universal. Entonces, claro, las normas universales se pueden hacer tan retorcidas como queramos. Entonces, claro, la norma, eso de la norma, obra de tal manera que tu norma de conducta se pueda convertir en norma universal y que sea simple, ¿no? Porque claro, si es norma universal, pero tan complicada como quieras, arbitrariamente complicada, seguro que eso no es lo que pretendía Immanuel Kant. Pero claro, si nos lo tomamos en serio, como hacían estos alumnos aventajados, pues se puede llegar a estas conclusiones, ¿no? Vale. Si estirando un poco más esta idea, ¿no? Si tomamos las descripciones como enunciados universales de actos moralmente buenos y actos moralmente malos, podemos establecer una analogía, de hecho he establecido una analogía también en una cosa que escribí, entre teoremas demostrados, entre teoremas y antiteoremas, teoremas demostrados falsos y teoremas demostrados verdaderos. Y aquel famosísimo teorema de la indecibilidad de Gödel, que tiene su paralelo en el problema de la parada de Turing, lo que dice es que hay un campo enorme de proposiciones que no se pueden demostrar que sean verdaderas ni falsas en un determinado sistema lógico. Lo que quiero decir es que si eso lo trasladamos al campo de las descripciones universales, o sea, si yo tengo esta acción, este descriptor, es conforme o no a lo que podría etiquetar como moralmente bueno, moralmente malo, resulta que hay un montón de acciones que no podría encajar en... Pero no solo eso, sino que dice ahí entrelazadas como en un fractal, que dice que las fronteras no son definidas, como ocurre con los teoremas. O sea, la diferencia entre un teorema verdadero y un teorema falso puede ser ridículamente pequeña, como la diferencia entre un programa que se detiene y un programa que no se detiene. Como saben perfectamente los programadores, yo tengo un programa de 1 millón de líneas de código y cambio un signo, una coma, un signo más por un signo menos, y el funcionamiento del programa puede ser radicalmente diferente. Entonces, la descripción física del programa, del teorema, del acto, pueden ser perfectamente similares. No son reconocibles, no hay un territorio bien definido, como engañosamente dice el dibujo, no hay un territorio bien definido de actos moralmente buenos, de actos moralmente malos, y bueno, y algo que todavía no sabemos que algún día sabremos, ¿no? Y esto a mí me recordaba a la parábola del trigo y la cizaña. O sea, está todo muy mezclado. Y no es fácil distinguirlo. No es fácil distinguirlo. Lord Byron, que era el padre de Ada Byron, también conocida como Ada Lovelace, la primera programadora, era un poeta él, un poeta magnífico, aparte de ser un canalla, pero un poeta magnífico. Y después de todo, ¿qué es una mentira? No es sino la verdad enmascarada. O sea, el buen mentiroso es el que finge bien, ¿no? El canalla es el que es capaz de hacerse la víctima. No es el que todo el mundo lo reconoce como canalla, lo señala. No, ese es un canalla de 3 al cuarto, ¿no? El canalla de verdad. Es muy difícil distinguir. Conclusión, o por expresarlo, ¿no? La decisión sobre la acción correcta e incorrecta no es computable a partir de descripciones reglas. No es simplemente, esta es la descripción del acto, se ajusta o no a una descripción abstracta y entonces la categorizo como buena y mala.
no se puede resolver de esa manera. Segunda lección. Bueno, tercera, perdón, porque aquí tenemos las tres. La ética no es un juego de imitación, claro que hay que tener en cuenta las consecuencias, esto ya lo he dicho, y la decisión sobre la acción, correcta o incorrecta, no es computable a partir de descripción de las reglas. O sea, de alguna manera, el tratar de computar la ética a mí me lleva, y espero que eso sirva para convencer a otras personas, a demostrar el agotamiento de las éticas deductivas racionalistas, que son las éticas modernas, tanto el utilitarismo como el deontologismo. Es un empeño en el que, pues, especialmente McIntyre, o sea, mucho antes, gente alejada del tema de la inteligencia artificial y de la computación, pero desde la filosofía moral, y además desde posiciones próximas al catolicismo, si no me equivoco, McIntyre se convirtió al catolicismo, tú seguro que lo sabes, Anscombe, que también se convirtió al catolicismo, Spemann, que yo creo que ha sido católico siempre. Agotamiento de las éticas deductivas racionalistas, ¿no? Creo que es muy interesante. Bien, entonces, volvemos a ese texto de espiritualidad, que claro, ahora ya subrayo unas palabras, ¿no? Que mi conducta no sea más irracional. Pero ¿qué tipo de racionalidad? ¿De qué tipo de racionalidad está hablando este autor espiritual de finales del siglo XIX? ¿Qué tipo de acciones son las que van claramente contra la razón? Claramente es una comparación con la ética de los negocios, la elección de lo más perfecto. Bueno, pues mi tesis es que, con perdón, este libro me hizo mucho daño, mucho daño. No es un libro bueno, es un libro de finales del siglo XIX de espiritualidad y probablemente inconscientemente está reflejando todo lo que es la mentalidad de la sociedad industrial, de la revolución industrial, que también está en esa visión de la ética y por lo tanto de la santidad de un cristiano. Una pretensión de la racionalidad deductiva de la razón, porque es lo que está tratando de decir aquí. Vamos a identificar qué es lo más perfecto y eso es lo que tienes que hacer. Y además contradice la sabiduría tradicional. Y esto me parece que es muy interesante. Porque la ética o la moral cristiana tradicional siempre ha defendido que hay prohibiciones absolutas, pero no hay mandamientos positivos absolutos. No los hay. O sea, nadie me puede decir cuánta limosna tengo que dar. Si me tengo que preocupar de una forma o de otra por las víctimas del terremoto en Marruecos. No me lo puede decir nadie. ¿No? Hay una orientación general, ¿no? Hacer el bien, pero el bien en concreto no se puede mandar, así como el mal en concreto sí se puede prohibir. Bueno, pues esto es algo que se enseñaba hace siglos y siglos, que no es coherente, o sea, que de alguna manera este libro contradice esa tesis, porque está tratando de decir, vamos a lo más perfecto, entonces lo más perfecto lo hacemos obligatorio, ¿no? Esta ya es la última transparencia, que es ese intento de hacer una moralidad algorítmica que, claro, a mí me parece interesante que la moralidad algorítmica no es un invento de la inteligencia artificial, es un invento de las éticas racionalistas, es un invento del utilitarismo, de tratar de calcular la acción que hay que llevar a cabo, o tratar de hacer una especie de programa de reglas universales que tendría que seguir una persona entendida como robot, ¿no? Claro, entonces, si hay varias opciones buenas, porque no es solamente elegir entre el bien y el mal, ¿no? Sino si hay varias opciones buenas, ¿cómo elijo entre ellas, ¿no? ¿Cómo computo eso, ¿no? ¿Es computable lo mejor? Y si es computable, ¿cómo puede no ser obligatorio? Es lo que está diciendo el libro anterior, el libro de Tissot. Si yo ya sé que es lo mejor, ¿cómo no va a ser obligatorio hacerlo mejor? Entonces, ¿cómo se sale de aquí? Es que no es computable. No es verdad que lo mejor sea computable. Ese es un concepto erróneo, equivocado. Lo mejor moralmente no es computable. No se puede definir. No está definido a priori. No nos lo encontramos escrito o dicho. No. Y entonces, claro, ¿qué es lo que dice la doctrina tradicional, recuperada en buena medida también en la filosofía moral del siglo XX, ¿no? Que la prudencia, como virtud moral, la ética de la virtud, esa tercera versión de las tres versiones rivales, media entre la ciencia práctica, o sea, el conocimiento teórico de la acción, y la praxis, que es la acción concreta, de modo no deductivo.
la prudencia media de modo no deductivo. O sea, yo tengo que pasar de la reflexión, de la deliberación al acto de una forma que no es deductiva. Y entonces en nuestra cultura, que está absolutamente dominada por el pensamiento deductivo, no sabemos qué hacer con la prudencia, pues no nos han educado en la virtud de la prudencia. Yo mismo, yo he experimentado eso. Podría decir, ¿no? En mi juventud me enseñaron la obediencia, no la prudencia. Y por eso me costó tanto entender a Aristóteles. Por eso me costaba tanto entender una cosa como esta. ¿No? Pero ¿dónde están las reglas? No, y encima estudié ingeniería, ¿no? Como para... Luego resulta que los ingenieros tampoco son... tampoco actúan de modo deductivo, pero esa es otra historia, muy interesante también. Esta mujer, Ruth Chang, tiene una charla en internet que se titula, una TEDx, How to Make Hard Choices, cómo tomar decisiones difíciles, ¿no? Imaginen un mundo en el que cada elección que enfrentásemos fuese fácil en el sentido de que se puede calcular. O sea, siempre existe la mejor alternativa. De existir una mejor alternativa, esa es la que uno debería elegir, porque parte de ser racional es hacer lo mejor en vez de lo peor. Parece que es una paráfrasis de lo que dice el libro de Tissot. Elegir aquello que uno tiene más razones para elegir. En un mundo así tendríamos más razones para usar calcetines negros en vez de calcetines rosas, de comer cereales en vez de donuts, de vivir en la ciudad en vez de vivir en el campo, de casarnos con Betty en lugar de hacerlo con Lolita. Un mundo lleno de elecciones fáciles nos haría esclavos de las razones. No habría prudencia, no habría vida moral, sería todo mecánico. Y aquí lo dejo. Muchas gracias.